Cartas a Lucilio es una gran obra maestra del ilustre filósofo romano Séneca. Es un conjunto de cartas las cuales son enseñanzas para su amigo Lucilio. Continuamos revisando este libro. La carta quinta se titula De la ostentación de la filosofía. Dice: Te prevengo que no tomes ciertas actitudes que llamen la atención en tu porte o en tu forma de vivir, como hacen aquellos que no desean el progreso espiritual, sino ser vistos. Los actos han de hacerse para mejorar uno mismo, por dentro, no para mostrarlos a otros. Agustín dijo: No hagan buenas obras delante de los demás, para que todos las vean, ni con intención de que pongan los ojos en ustedes, afirma también Séneca. Bien que sea distinto nuestro interior, pero nuestro exterior tiene que mostrarse concorde con el del pueblo, que no esté manchada nuestra toga, pero que tampoco resplandezca. Sin duda, lo más importante es lo interno. Allí ha de radicar la diferencia. Por fuera, la ropa y la apariencia es lo de menos. Quien quiera brillar o resaltar por ese lado, hierra garrafalmente. Continúa: Procuremos llevar una vida mejor que la de la gente vulgar, pero no opuesta. De lo contrario, se apartarían de nosotros con aversión aquellos a quienes queremos enmendar. Incluso llegaríamos a ser causa de que no quisiesen imitar nada en nosotros, temerosos de tener que imitarlo todo. Para corregir a las personas las malas costumbres es indispensable influir en la gente. En ese sentido, no es conveniente oponerse a ella totalmente, pues habría antipatía y se produciría rechazo en lugar de empatía. Mas tampoco se trata de ser condescendiente. Luego indica: La filosofía exige frugalidad, pero no castigo. Y la frugalidad puede ser perfectamente condicional. La medida que me place es la de atemperar la vida entre las buenas costumbres y las públicas, en forma que todo el mundo admire nuestra vida y todo el mundo la comprenda. Esta suerte de templanza, acorde a lo dicho antes, implica no contraponer el estilo de vida propio al del resto, para de esa forma llegar a las personas y aleccionarlas. Ahora bien, ello no significa asimilarse a la mayoría, afirma. Pues que haremos lo mismo que los demás. ¿No debe existir diferencia alguna entre nosotros y ellos? Mucha. Es menester que aquel que nos examina de cerca no nos descubra iguales a la gente vulgar, que si entra en nuestra casa admira más a nosotros que nuestro ajuar. En efecto, uno vale por lo que tiene dentro, y no por las cosas que posee fuera de sí mismo. Hay que hacer la gran diferencia en el interior, que el alma sea superior. Las cosas materiales no son dignas de admiración. Sin embargo, muchos se enorgullecen de su casa o de su coche, y en la antigüedad de sus caballos. Así dijo Epícteto. Cuando tú dices presumiendo: tengo un hermoso caballo, sábete que presumes de la bondad de un caballo. ¿Qué es lo tuyo? Terminando esta carta, señala: No sabemos acomodarnos a las circunstancias presentes, sino que proyectamos nuestros pensamientos hacia el futuro. Por ello, la previsión, el bien máximo de la condición humana, se convierte en un mal. Las fieras huyen de los peligros que ven, y cuando han huido están tranquilas. Nosotros nos atormentamos por el futuro y el pasado. La carta sexta trata acerca de la amistad. Indica: El mismo hecho de ver los propios defectos antes ignorados ya es una muestra de que el alma ha mejorado. Se sabe que el primer paso es aceptar que se tiene un problema. A menudo esto no se hace. Platón hablaba de los enfermos que no quieren por su indocilidad salir de un régimen dañino. Luego afirma: Me complazco en aprender algo a fin de enseñártelo. Ni doctrina alguna me deleitaría por más excelente y saludable que fuese, si tuviera que conocerla solamente yo. Si la sabiduría se me otorgase bajo esta condición, de mantenerla oculta y no divulgarla, la rechazaría. Sin compañía no es grata la posesión de bien alguno. Este conocimiento es para compartir, sobre todo el relacionado al progreso espiritual, de carácter ético y moral, aunque Séneca no se refería a decírselo a todos o a muchos, sino al menos a uno, en este caso a su amigo Lucilio. Continúa: La viva voz y la convivencia te serán más útiles que la palabra escrita, primero porque los hombres se fían más de la vista que del oído, luego porque el camino es largo a través de los preceptos, breve y eficaz a través de los ejemplos. Cleantes no hubiera imitado a Zenón si tan solo le hubiera escuchado. Estuvo presente en su vida, pudo contemplar sus secretos y observar si vivía según sus normas. Platón y Aristóteles sacaron más provecho de las costumbres de Sócrates que de sus palabras. A Metrodoro, Hermarco y Polieno no les hizo grandes la escuela de Epicuro, sino la convivencia con ese filósofo. Es conocida esa frase de los preceptos y los ejemplos.
Es muy certera. Los niños aprenden más de los actos de los adultos que de sus palabras, sobre todo de sus padres, y el alumno igualmente aprendería más si el maestro enseñara con su propia vida, siendo ejemplo. Por último, cita en esta carta a Hecatón, quien dijo: ¿Me preguntas qué progresos he realizado? He comenzado a ser amigo de mí mismo. Grande fue el progreso que hizo. Nunca más se encontraría solo. En efecto, si uno pudiera ser amigo de sí mismo, no sufriría la ausencia de un amigo, no necesitaría amigos. Además, la soledad no consiste en no estar acompañado de nadie, sino en no tener con quién contentarse. Y si es con uno mismo, no hay soledad. La carta séptima se titula Huir de la multitud, buscar compañía selecta, advierte. Me pides qué cosa hay que evitar más y te diré. La multitud, no puedes convivir con ella sin peligro. Nunca vuelvo a casa con el mismo temple con que salí de ella. Algo del equilibrio interior conseguido se altera y reaparece alguna de las pasiones que ahuyenté, tal como a los enfermos que, tras prolongada debilidad, no pueden salir sin perjudicarse, nos acontece a nosotros, convalecientes de una prolongada enfermedad espiritual. Es cierto, cuando se tuvo el cuerpo mucho tiempo enfermo, es fácil dañarse con los trabajos. Igual ocurre con el alma. Si ha estado tanto tiempo enferma, es difícil que no sea dañada o contaminada con lo que presencie. Clemente también recomendó: en la medida en que podemos, hay que alejarse de tales lugares en los que, aun sin querer, es posible verse inmerso en la multitud. Séneca asegura: el trato con la multitud es dañoso, pues entre ella no hay nadie que deje de recomendarnos un vicio, o no lo deje impreso en nosotros, o sin que nos percatemos de ello, nos manche. Y cuanto mayor sea la muchedumbre con la cual nos mezclemos, tanto mayor será el peligro. En la multitud hay todo tipo de personas, pero hay un común denominador, que es la vulgaridad. La inmensa mayoría es gente superficial, sin valor real, pues sería inconcebible una multitud de sabios, u hombres realmente buenos o seres superiores. Recordar la máxima peripatética: el bien no abunda y por eso es una cosa hermosa y laudable. Por otro lado, muchos creen ser invulnerables ante la multitud. Creen estar a salvo como para no infectarse o contagiarse con las malas costumbres. Oigan a Clemente: si alguien cree que al mismo tiempo que convive con los hombres y sacia sus sentidos de las pasiones que éstos le piden, va a permanecer impasible, olvida que se engaña a sí mismo. Continúa. Pero nada existe tan perjudicial a las buenas costumbres como la asistencia a espectáculos, ya que entonces por medio del placer, los vicios penetran más fácilmente en nosotros. ¿Qué imaginas que quiero decir? Que voy tornándome más avaro, más ambicioso, más sensual, y hasta más cruel y más inhumano por haber estado entre los hombres. Los espectáculos suelen atraer gran cantidad de personas, multitudes, las personas vulgares abundan. Superfluidad y banalidad. Agustín sentenció: el teatro y los juegos escénicos son espectáculos de torpezas y vivo retrato de la humana vanidad. El cine, en política, en deporte, todo espectáculo masivo resulta letal. Por más que se vistan de gala, es aún más superficial, aplaudiendo a otros superfluos como ellos. Clemente dijo que los estadios eran cátedras de pestilencia. También durante el Imperio Romano, los gladiadores entretenían masas. Cuenta Séneca que peleaban hasta morir. Los que ganaban después de haber matado a sus oponentes tenían que pelear nuevamente y matarse entre ellos. Claro que muchos gladiadores eran criminales y delincuentes. Muchas personas se excusaban en esa razón al asistir a esos espectáculos denigrantes, como dice Séneca. Pero es que tal o cual ha robado, ha matado hombres. Pues, ¿qué te has creído? Aquel tiene que sufrir esos males por haber matado. ¿Qué merecerías tú, miserable, por haberlo contemplado? Todavía hoy hay espectáculos de violencia y torpezas que enferman el alma. Luego añade: ninguno de nosotros que tratamos precisamente de modelar nuestro carácter puede hacer frente al ímpetu de los vicios, que se presentan con tan gran acompañamiento. Ciertamente, si el objetivo es ser virtuoso y bueno, no se puede estar provocando el alma, asistiendo a espectáculos donde cunden las masas. Advierte: un solo ejemplo de lujuria o de avaricia causa mucho daño. Un camarada afeminado nos debilita y ablanda poco a poco. El vecino adinerado excita nuestra codicia. Un compañero malvado contagia su herrumbre a otro, por más puro y sencillo que éste sea. Precisamente como afirmó anteriormente,
El ejemplo, los hechos, es lo que más influye en las personas y por ende educa o forma. Desde niño se suele imitar lo que se ve. Por eso dice una frase de Juvenal, que ni una palabra ni una mirada obscena manchen la casa en donde haya un niño. El divino Platón decía a este respecto, si imitan, que imiten ya desde niños modelos apropiados, valerosos, sensatos, piadosos, magnánimos y otros semejantes, pero las acciones innobles no deben cometerlas ni emplear su habilidad en remedarlas, como tampoco ninguna otra cosa vergonzosa, no sea que empiecen por imitar y terminen por serlo en realidad. Después el filósofo romano se refiere a alguien que se esmeraba en hacer una obra, y aun sabiendo que esto llegaría a pocas personas, dijo, me bastan pocos, me basta uno, puedo contentarme con ninguno. Esto último lo expresó bellamente Epicuro, cuando escribía a uno de sus compañeros de estudio, esto lo digo no para muchos, sino para ti, pues somos un público bastante grande el uno para el otro. En el caso de Séneca lo dice por su amigo Lucilio, a quien aconseja finalmente, deposita estas cosas en tu alma, a fin de que llegues a menospreciar el afán de ser aplaudido por la muchedumbre. Muchos te alaban, ¿acaso tienes motivo para lisonjearte de ti si eres tal que una muchedumbre puede entenderte? Es en tu interior donde tienen que ser admiradas tus cualidades. En efecto, puesto que en la multitud abunda la vulgaridad, se deduce que cuanto más admiradores uno tenga, tanto más vulgar será. De modo que no hay que pretender ser aclamado, ni alabado, ni aprobado por muchos. Tal no ha de ser el objetivo principal, sino el cultivo del aspecto interior. En fin, en esta carta también dice, retírate a ti mismo cuanto sea posible, trátate con quienes pueden hacerte mejor, admite a aquellos a los que puedas mejorar. Estas cosas tienen condición de recíprocas, ya que los hombres aprenden enseñando.